Capítulo 19. John solo llevaba fuera 15 minutos, cuando Scott llegó galopando al rancho. Era evidente que portaba noticias, por lo que John lo abordó, de modo que Scott tuvo que frenar en seco su caballo. «El sheriff acaba de llegar», le dijo a John. «¿Te ha dicho algo de los padres de Mary?» «No», respondió Scott, «solo que nos espera en su oficina». John miró hacia la casa, receloso de marcharse. No era probable que el indio regresara, pero quería estar ahí para asegurarse de que Molly no corría peligro. «Yo me quedaré vigilando». Al escuchar la voz de su capataz, John se giró para observarlo. «No creo que tarde mucho», le dijo éste, aunque en realidad se lo dijo a sí mismo, como tratando de justificar su partida. Volvió a mirar hacia la casa, y vio que la luz de la habitación de Molly se apagaba, por lo que supuso que ya se habría acostado. En ese caso, ella ya no saldría fuera, y los peones estaban por todas partes haciendo rondas. Sería imposible que alguien entrara al rancho sin que nadie lo viera, y menos aún con la descripción de un indio. «Está bien, iré contigo a ver al sheriff». 15 minutos después, John ya había ensillado su caballo y montaba sobre él para dirigirse al pueblo. Cuando llegaron, el lugar estaba desierto, ya que era casi de madrugada, y tanto John como Scott fueron directamente a la oficina del sheriff. Conforme se iban acercando, notaron que algo no iba bien. No solo porque la luz estuviera encendida y la puerta abierta de par en par, sino porque había algo en el ambiente que no auguraba nada bueno. «Acerquémonos con cuidado. No me gusta esa puerta abierta y que todo esté tan silencioso», indicó John mientras aminoraba el paso del caballo. Ambos jinetes continuaron, pero esta vez observando todo a su alrededor. La luna llena iluminaba la ancha calle principal y las construcciones. Era lo bastante intensa como para no dejar en la oscuridad los callejones y las azoteas, así como el interior de las casas que lo rodeaban. Los dos hombres se mostraban inquietos, no solo por las extrañas condiciones en que habían encontrado la oficina, sino por tratarse de la madrugada previa al encuentro en el barranco. «Pasaré primero y tú me cubres», le dijo John a Scott. Este asintió con un gesto, y tras bajar de los caballos, ambos se acercaron sigilosos a la puerta abierta. John apoyó su cuerpo en la pared y echó un vistazo al interior de la oficina. Sabía que había muchas zonas que no podía comprobar desde su posición, pero al menos podría hacerse una idea. Al no ver a nadie, sintió un escalofrío. Según Scott, el sheriff los debería de estar esperando. «¿Sheriff? ¿Está ahí?», preguntó John. Este creyó escuchar un gemido, y se giró hacia Scott de inmediato por si él también lo había oído. Scott, con los ojos bien abiertos, asintió en silencio para no delatar su presencia. «¿Jack? ¿Eres tú?», volvió a preguntar John, esta vez tuteando al sheriff. Cuando escuchó un segundo gemido, John no esperó más confirmación. Como una bala entró en la comisaría, mirando a su alrededor hasta que se acercó al escritorio, desde donde creyó haber escuchado los lamentos. «¡Dios mío!», no pudo evitar exclamar ante la escena. A un lateral del escritorio, en un charco de sangre, se encontraba el cuerpo de Jack, y sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y un arma en la mano apuntándole, se hallaba Curtis. John se quedó paralizado al verlo, consiguiendo con ello que Scott también se detuviera y se tensara. Scott estaba a unos metros tras él, y desde ahí no podía ver ambos cuerpos. Pero tras la exclamación de sorpresa de su amigo, no le hizo falta verlos para saber que no podía tratarse de algo bueno. «Vaya, qué visita más inesperada», dijo Curtis, quien acto seguido comenzó a toser y a escupir sangre. John pudo apreciar que el cuerpo de Curtis también estaba ensangrentado, pero sobre todo, se fijó en el manojo de carne deforme que era su cara. Parecía como si un rebaño de vacas le hubiera pasado por encima y hubiera roto buena parte de los huesos del rostro. «No tienes buen aspecto». Curtis intentó reír, pero el dolor que sintió le hizo dar un gemido. «Tú siempre tan amable, John. ¿Me permites que le eche un vistazo a Jack?» «¿Lo dices por el arma?», le preguntó Curtis mientras la alzaba unos centímetros y la movía de un lado a otro. «Esta pistola no es para ti». «¿Y para quién es? ¿Para quién te hizo esto?» «No, ese ya se ha marchado, y creo que tiene una cita con tu esposa». John se tensó al escucharlo, no solo porque le hacía ver lo peligroso de ese encuentro, sino porque lo supiera Curtis, pues eso confirmaba sus sospechas. «Esta arma es para mí». «¿Qué?»,
John decidió callarse y ocuparse primero del sheriff. Despacio, se agachó, y vio que Jack estaba despierto, pero sin apenas fuerzas. John, le dijo Jack en un susurro, no te fíes del indio. John asintió y palpó su cuerpo, comprobando que tenía una puñalada en el estómago. Sin perder ni un segundo, se quitó su chaqueta y la usó para taponar la herida e impedir que se desangrara. Un buen consejo. Ojalá yo lo hubiera seguido. Continuó hablando Curtis, quien dejó de mirar a John para fijar su mirada en Scott, que se había acercado. Scott, lo llamó John. Ve a buscar al médico. Scott miró a Curtis y este asintió. Sin más, Scott echó a correr fuera de la oficina. Nos quedan pocos minutos a solas, le dijo Curtis volviendo su atención a John. No seas melodramático, respondió este. Solo tienes unos huesos rotos. Esta vez te equivocas, vecino. Te puedo asegurar que no veré salir el sol. Tras otro gemido de Jack, el silencio invadió la habitación, hasta que Curtis habló de nuevo. No debería haber muerto nadie. Ni siquiera tú, si me hubieras vendido esas malditas tierras. Pero tenías que ser tozudo y negarte. Son las tierras de mi familia. Solo era un pedazo de tierra. Pero preferiste perder a tu esposa y a tu hijo en vez de vendérmelas. ¿De qué estás hablando?, preguntó John con voz tensa. El día del accidente. Debías haber sido tú quien fuera por el camino. Tú habrías sabido controlar al caballo. Pero resultó que tu esposa conducía el carro, y ella no pudo controlarlo. ¡Tú! John hizo el intento de ir a por él, pero un gemido de Jack le hizo comprender que no podía dejar de presionar la herida o el sheriff moriría. No fui yo, por si quieres saberlo. Yo no lo hubiera hecho. Pero encargué el trabajo a otro que no tenía tantos remilgos. ¿Sabes? Solo tenía que asustarte, pero el imbécil ni se fijó si ibas en la carreta. Solo asustó al caballo y... Bueno, el resto ya lo sabes. ¡Maldito seas, Curtis!, gritó John, lleno de furia. No debían morir. Solo fue un accidente. ¿Un accidente? ¡Me jodiste la vida! Te negaste a venderme esa parcela de tierra. ¿Y eso justifica un asesinato? Ya te he dicho que no debía morir nadie. John estaba demasiado alterado para continuar hablando. Deseaba con todas sus fuerzas coger a Curtis del cuello y apretarlo hasta que viera cómo se le escapaba la vida. Pero no podía hacerlo. No solo porque no podía dejar que Jack se desangrara, sino porque él no era un asesino. Por mucho que en ese momento deseara serlo. Recordó a su esposa y a su hijo, riendo felices y luego ensangrentados. Él había estado en lo cierto al pensar que habían muerto por su culpa. ¿De qué más era culpable? ¿Eras tú quien mataba a las vacas? Pensé que así necesitarías dinero y me venderías las tierras. ¿Y Mary? ¿También eres el causante de todo esto? Solo tenías que vendérmelas. John cerró los ojos y negó con la cabeza. Había pagado un precio muy alto por su terquedad y por esa maldita parcela. ¿Tanto deseas esas tierras que estás dispuesto a matar por ellas? No lo comprendes. Ya no es cuestión de ese puñado de tierra, sino del hecho de que no me las vendieras. Ya me conoces, y todo el mundo sabe que yo siempre consigo lo que deseo. No podía permitir que todos creyeran que tú me habías vencido. Por el amor de Dios, Curtis, realmente estás loco. Insúltame si eso te hace sentir mejor. Pero eres tan culpable como yo de todo este asunto. John lo pensó por unos instantes y recordó las palabras de Molly. Los accidentes ocurrían y nadie podía hacer nada por impedirlo. Es posible que su mujer y su hijo se hubieran salvado si él hubiera llevado la carreta. ¿Pero podía estar seguro? Lo único que podía asegurar es que si Curtis no hubiera provocado el accidente, ellos no habrían muerto. De lo único que podía culparse era de no querer vender una parcela de tierra que había pertenecido a su familia por un precio que no le merecía la pena, ya que él era uno de los rancheros más adinerados de la zona. Te equivocas, Curtis. Solo hay un culpable, y ese eres tú. John lo miró con odio, pero ante él vio al hombre arrogante y orgulloso que se pavoneaba por la ciudad y por su rancho. Ahora solo quedaba un amasijo de desechos que ni siquiera merecía la pena odiar. Puedes decir lo que quieras, pero en una hora tu nueva esposa se verá a solas con el indio en el barranco. Entonces veremos quién es el culpable de su muerte. John se embaró al escucharlo. ¿De qué estás hablando? Todo estaba bien pensado. El indio secuestraba a la niña y le pedía a tu esposa que fuera sola, y por supuesto, tú se lo impedirías e irías en su lugar. Entonces el indio te mataría,
y yo me casaría con la desvalida viuda, la cual se sentiría culpable por tu muerte y no pensaría con claridad. Así, no solo conseguiría lo que quería, sino que tendría todo el rancho. Pero todo comenzó a salir mal, cuando Ed no quiso coger el soborno, y el sheriff apareció antes de lo pensado. Molly. Ella no me dijo que el encuentro iba a ser en el barranco. Curtis rió, y el dolor convirtió su risa en una mueca. Me parece que has dado con una mujer igual de cabezota que tú. Tras hacer una pausa para tomar aire, Curtis continuó hablando. El indio está descontrolado. Se volvió loco y nos atacó. No debes dejarle a solas con tu esposa. John no sabía si Curtis lo decía como aviso para intentar hacer algo bueno, o para conseguir su propósito y que él fuera al barranco, y así el indio pudiera matarlo. De cualquier manera, no tenía que pensarlo mucho, ya que iría al barranco sin dudarlo, en lugar de Molly, aunque sabía que iba a enfrentarse a la muerte. Una idea se le pasó por la cabeza, y se le heló la sangre. ¿Por qué Molly no le dijo que el encuentro era en el barranco? Un segundo después, todo estuvo claro. Ella pensaba ir con o sin su permiso. El ruido de unas voces y pasos puso a John en alerta. Ese debe de ser Scott y el médico, dijo Curtis. Por desgracia, debo poner fin a nuestra conversación. John miró fijamente a Curtis, que parecía muy tranquilo. ¿Qué piensas hacer? No voy a ir a la cárcel. Los hombres como yo no aguantan mucho allí, y me niego a acabar siendo un despojo humano. Pero John no pudo decir nada más al ver cómo Curtis alzaba el arma y lo apuntaba con ella. Adiós, John. Y sin más, Curtis volvió el arma hacia su cara, se metió el cañón en la boca y disparó. John no podía creer lo que acababa de suceder. Curtis se había volado la cabeza delante de él. Las voces procedentes de la calle se acentuaron, y pronto el médico y Scott entraron en la oficina. Pero John apenas se fijó en ellos. Solo podía mirar el cuerpo sin vida de Curtis. Otra muerte más por culpa de su arrogancia. Aquí está Edward, se encuentra inconsciente, oyó decir al médico. John, ¿estás bien? ¿Te ha herido? No, estoy bien. Ven, retírate para que el médico revise a Jack. John le obedeciendo, dejando paso al médico, que enseguida comenzó a inspeccionar la herida. Acto seguido, llegaron más hombres y Scott llevó a un lado a su amigo para que hablaran, y se despejara de la impresión que había sufrido. ¿Qué ha pasado?, le preguntó Scott una vez que se apartaran. Se ha pegado un tiro. Al parecer, él es quien estaba detrás del secuestro de Mary. ¡Joder!, soltó Scott enfadado. Me imagino que también estaba detrás de la muerte de las vacas. John asintió y lo miró a los ojos. Él provocó el accidente de Elisa y Will. Los ojos de asombro de Scott le indicaron a John lo que su amigo pensaba. Y ahora ha puesto en peligro a Molly, añadió John. No te preocupes por eso. Todavía disponemos de una hora. Averiguaremos el lugar del encuentro y... ¡Es en el barranco!, lo interrumpió John. Y Molly tiene pensado ir sola. No hizo falta decir más. Ambos hombres salieron de la oficina como perseguidos por el diablo, y montaron en sus caballos para dirigirse al rancho. Tal vez, con suerte, llegarían a tiempo. Faltaban pocas horas para el amanecer, y todo estaba saliendo según lo planeado. Se había asomado a oscuras por la ventana, y había visto a Scott y a John marcharse a caballo. Le dolía engañarlo, pero no podía permitir que algo saliera mal. John y Mary eran ahora todo lo que tenía, y no podía perderlos. Le dolía el cuerpo por la preocupación y la espera, observando cómo las agujas del reloj se movían despacio. Pero lo peor de todo eran sus pensamientos. No podía dejar de pensar en John, y en los profundos sentimientos que habían nacido dentro de ella. Todo lo que sabía era que esperaba que este tiempo con él nunca terminara, y que Mary volviera a salvo con ellos. Solo esperaba que cuando esto acabase, su esposo la recibiera con los brazos abiertos. Y entre pensamientos y sollozos, las agujas del reloj llegaron a su puesto. Ha llegado el momento, dijo Molly en un susurro para darse ánimos. Sin tiempo que perder, se levantó de la cama, donde llevaba un rato sentada, y comenzó a vestirse. Había cogido de las cuerdas de tender las ropas de uno de los muchachos del rancho, por lo que no tardó en estar vestida. Luego se recogió el cabello y tomó un amplio sombrero que le estaba un poco grande, pero que le taparía el rostro, y por fin se miró en el espejo. Ahora solo tienes que caminar como ellos,
y acercarte al caballo que has dejado preparado, se dijo a sí misma. Sin pensárselo 2 veces, salió de la habitación, y en cuestión de unos minutos, consiguió salir de la casa sin llamar la atención. Después, con cuidado de no hacer mucho ruido, sacó la silla de montar de su escondrijo, y se dirigió hacia uno de los caballos más dóciles. Solo había conseguido poner la silla de montar sobre el lomo del caballo, cuando tras ella escuchó la voz de un hombre que la sobresaltó. ¿Eres tú, Billy? El hombre no estaba muy cerca de ella, por lo que podría engañarlo y hacerse pasar por ese Billy si no se acercaba. Por suerte, el hombre no desconfió, y continuó hablando como si creyera que era el tal Billy. Sin duda, el dueño de esas ropas. Si ves a Frank, dile que los muchachos de la parte norte han regresado sin problemas. Molly sabía que tenía que responderle para que él no se extrañase. Pero si lo hacía, su voz la delataría. Por lo que simplemente asintió, dio un gruñido y continuó su camino. Y pareció funcionar, porque el hombre no la detuvo ni vio muestras de reconocerla. Solo entonces se permitió soltar el aliento y sonreír. Porque esa manía que parecían tener todos los hombres de Montana de gruñir, en vez de contestar, y que tanto la exasperaba, la había salvado. Vamos, Molly. Si conseguiste cruzar medio país para venir a Rosebud, también puedes llegar al barranco. Algo más decidida, no tardó en montar y ponerse en marcha. Aunque eso sí, no pudo evitar preguntarse por enésima vez si había hecho bien en no decirle a nadie a dónde se dirigía. No solo por si le pasaba algo, sino porque Mary ahora dependía solo de ella. Continuó cabalgando despacio, preocupada por perderse o por lastimar al caballo. Por suerte, el sol no tardaría mucho en salir y todo se resolvería. John volvió a mirar al hombre, con el ceño fruncido. ¿Estás seguro de que fue hacia el norte? Le volvió a preguntar a este. Así es. Al principio creí que era Billy, por sus ropas y por su estatura, pero cuando lo vi unos minutos después, supe que no podía ser él. John miró al peón, y éste bajó la mirada como si se avergonzara de no haber reconocido a la esposa del jefe y haberla dejado marchar. Pero John no podía culparlo. Lo conocía desde hacía unos años, y sabía que era un hombre trabajador y honesto. También entendía que bajo la oscuridad y ante una figura pequeña vestida de hombre, no podía sospechar que fuera su esposa escabulléndose. Está bien. Solo nos lleva unos 20 minutos de ventaja. Puede que algo más, no estoy seguro. John se volvió hacia su amigo Scott, que permanecía callado tras él. ¿Crees que ha ido al barranco? Le preguntó este de pronto. Apostaría mi sueldo. Voy a ir tras ella. Te acompañaré. No, afirmó John categórico. Debo ir solo, o podría pasarle algo a Molly y a la pequeña. Además, ya has hecho mucho por mí y debes volver con tu esposa. Pero no puedes enfrentarte solo a ese indio. Has visto lo peligroso que es. No dudará en matarte. Por eso mismo, no puedo permitir que al ver a un puñado de hombres se sienta amenazado y cometa una locura. John no podía perder más tiempo convenciendo a su amigo, por lo que montó en su caballo dispuesto a marcharse y acabar con esa discusión. Confía en mí. Antes de morir, Curtis me dijo que estaban convencidos de que yo acudiría en lugar de Molly. Él me espera a mí, no a ella. Está bien, pero no puedes ir sin cubrirte las espaldas. ¿Qué crees que sería de Molly y Mary si a ti te ocurriese algo? John se quedó pensativo hasta que encontró una solución que complaciera a todos, y le viera un comodín por si lo necesitaba. Busca a Frank, que prepare una partida y permanezca cerca del barranco. Me parece una buena idea, dijo Scott. Les diré que estén atentos, y en caso de que los necesites, dad 2 disparos seguidos y acudirán. Gracias, Scott, dijo John mirándola a los ojos, como si le agradeciera toda una vida a su lado. No te hagas el héroe y regresa, a ser posible, entero. John intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. Luego giró su caballo, pero justo antes de marcharse, sintió la necesidad de compartir un pensamiento que lo estaba atormentando desde su conversación con Curtis. Creo que Dios me vuelve a poner a prueba para ver si merezco tener una familia. Y temo que vuelva a fallar. No lo harás. Sé que todo va a salir bien. John no se vio con fuerzas para responderle, y mucho menos para negarlo, por lo que simplemente miró cómo el color oscuro del cielo se iba poniendo naranja. Faltaba muy poco para que la luz se abriese paso entre las sombras. Y solo entonces, John sabría si podría salvar a su esposa, o si de nuevo volvía a perderla. Y esta vez no podría culpar a Dios, al destino o a la mala suerte, sino a él mismo. El galope de su caballo yendo hacia el barranco fue lo único que se escuchó en el rancho.